Tomar asiento. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos contentos, amén, hermanos? Estar acá, gracias a Dios, es un privilegio grande que el Señor nos da, que tenemos que valorarlo, que tenemos que apreciarlo en todo momento. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Hoy el tema se va a tratar acerca de la oración. Sabemos, o debemos tenerlo presente siempre, que el primer acto de fe de una persona recién convertida es orar. Ese es el primer acto que una persona tiene que tener, o el anhelo que tiene que tener al ser convertido o al acercarse a Dios. No, dice, la oración es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. ¿Cómo puede uno vivir sin respirar y cómo puede uno tener fe sin orar? Me quedó marcado esas palabras cuando estudiaba este tema, bien bonito. Me dice, ¿cómo uno puede vivir sin respirar y cómo uno puede creer en Dios sin orar? La parte fundamental del cristiano es lo más valioso que uno puede recibir de parte de Dios. La bendición más grande que uno puede recibir es la oración. Y acá vamos a tocar el tema en cuanto Pablo agarra y quiere ir más allá acerca de la oración y da instrucciones a Timoteo. A lo largo de la Biblia vemos que muchos hombres intercedieron por el pueblo de Israel. Si nosotros vemos en Números 14 nos encontramos con que Moisés oró por el pueblo diciendo, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Qué pasa? Que en la antigüedad se quejaba el pueblo de Israel y decía, ¿por qué? Es que Dios nos sacó de Egipto si ahí teníamos carne, si ahí teníamos comida, para que nos venga a matar acá en este desierto. Y todo el tiempo se quejaba. Entonces Dios le dice a Moisés, voy a destruir este pueblo y voy a ponerte a ti como líder en una nación grande. Entonces Moisés se acerca ante Dios y le dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Vemos que hay una persona que ora por el pueblo de Israel. Continuando, vemos que el profeta y juez Samuel también, en 1 Samuel 12, 23, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. En el Nuevo Testamento también nos encontramos con que Jesús, estando colgado en la cruz, ora por los no convertidos. Esteban, cuando estaba en la muerte, también ora. Dice en Hechos 7:59 al 60, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. No vemos que Esteban, en sus últimos
momentos, en tus minutos, ora al Señor y le dice, perdónanos. No les tomes en cuenta esta iniquidad. El apóstol Pablo también ora en Romanos 10:1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Como decía, el tema de hoy se trata acerca de la oración, pero tomando las palabras de Pablo, vamos a ver qué es lo que Pablo pide a la iglesia del Señor que ore. Y él va mucho más allá de la oración personal, sino va a la oración por los no convertidos. Y empezamos con el primer capítulo de Timoteo 2. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando Pablo agarra y le da estas instrucciones a Timoteo, estaban pasando muchas cosas en la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo agarra y le dice a Timoteo, prepárate, instrúyete y ora por los no convertidos. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo estaban los judaizantes y los gnósticos que estaban tratando de sembrar como que otra forma de pensar a los cristianos. Entonces Pablo, eso lo vemos por ejemplo en 1 Timoteo 1, 3 y 4, lo vemos cuando Pablo agarra la instrucción y dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora. ¿Qué pasa? Que en ese momento los judaizantes y los gnósticos estaban atacando bastante lo que es la fe del Señor, querían sembrar sus tradiciones, sus culturas y su forma de pensar. Entonces Pablo agarra y dice, dándole ese enfoque, dándole todo el capítulo 1, dándole una serie de instrucciones en su carta, le dice a Timoteo en el capítulo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Acá quiero centrar porque hay 4 cosas que él pide. Primeramente, que se hagan rogativas. Según estudios, estaba viendo, me tomó tiempo estos días estudiar esto muy interesante, donde la palabra rogativas viene de la raíz griega que significa faltar o estar sin algo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, exhorto a que haga rogativas por las personas que no conocen de Dios, eso nos da a nosotros de que tenemos que orar por las demás personas que no conocen de Cristo. Y como decía acá, el significado de rogativas, faltar. La gente que no conoce a Dios, ¿qué es lo que le falta? Le falta Cristo. Entonces nosotros tenemos que rogar por ellos en el sentido de que ellos puedan conocer de Dios. Este es algo muy complicado, este es algo muy difícil. Hay un pastor muy famoso que creo que ya no está con nosotros, dice, Charles Spurgeon escribió, el ganador de almas debe ser un maestro en el arte de la oración. No podemos ganar almas si primero no oramos por ellos. Debemos orar por ellos, obtener las almas y la herencia celestial, que es la comunión continua con Cristo. Nuestra misión no es solamente orar por nosotros. Empezamos diciendo de que la oración es el primer acto de fe que uno hace al convertirse al cristianismo. Pero Pablo lo quiere ir más allá cuando le dice a Timoteo, no solamente ores por ti, sino ora por aquellas personas que les falta lo más fundamental en sus vidas, que es Cristo. Dice, rogativas. Ora por aquellas personas que no conocen de Dios. Mateo 9, de 35 a 38, a ver si me ayudan a buscar. ¿Qué es lo que Cristo dice? Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria al Señor. Supuestamente, todos los que congregamos en la iglesia somos obreros del Señor, ¿verdad? Y antes de predicar el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer por ellos? Orar por ellos. Jesús agarra y dice, viendo la multitud, los vio como ovejas sin pastor. Así tenemos que ver a la gente, sin juzgarlo. La gente que no conoce de Cristo están como ovejas sin pastor. Y lo fundamental en su vida es conocer de Cristo. Por eso cuando Pablo dice rogativas, le está dando un hincapié diciendo que aquellas personas que no conocen de Cristo, aquellas personas que les falta Cristo, por ellos tienes que enfocar tu oración, no solamente por ti. En la oración, muchas veces, yo en lo personal he orado así años: Señor, fortaléceme, Señor, dame sabiduría, Señor, dame conocimiento, Señor, dame paz, Señor, dame valor para poder hablar de tu palabra. ¿Y qué de las demás personas que no conocen de Cristo? Es difícil, por eso que Charles Spurgeon dice, es un deber espiritual y un compromiso que requiere tiempo y energía. Cuando estás cansado de ir llegando de trabajar, lo primero que tú como cristiano haces es orar, y tu oración dura 5 minutos, y en esa oración solamente pediste por ti, y rara vez te acordaste de aquella persona que no conoce de Cristo. Y Pablo dice rogativas, en el sentido de que ores para aquellas personas que no tienen a Cristo en el corazón, para que el Espíritu Santo pueda ir y trabajar. Cuando Nicodemo llega y Jesús le dice, el Espíritu Santo es como el viento, tú no sabes de dónde viene, de dónde viene. Así es, hay mucha gente que no conoce afuera. Nosotros no sabemos en qué momento es que el Espíritu lo va a tocar. Para eso tenemos que orar por ellos, rogar por ellos, rogativa dice, para aquellas personas que no conocen de Cristo. La siguiente palabra es oraciones. Dice, en la Biblia la palabra oraciones solamente se va netamente a Dios. Las oraciones tienen que ir centradas solamente a Dios, a ningún otro ser más. La palabra de Dios nos dice que hay un solo Dios, que hay un solo mediador, que hay un solo Cristo. No hay que la Virgencita, no hay que el santo, no hay que el brujo, que el chamán, no existe eso. Las oraciones van netamente a Cristo y las oraciones tienen que ir enfocadas a lo que Dios manda. Orar para fortalecernos y orar por las personas que no tienen de Cristo, como lo vimos en el tema de rogativas. Amén. Segunda de Corintios 4:15, si me ayudan a buscar. Dice, todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Nuestras oraciones tienen que ir con un enfoque. Primero, de que las personas que no conocen de Cristo, conozcan de Cristo. Segundo, que seamos más personas en el mundo que glorifiquemos el nombre de Dios. Amén. Rogativas y oraciones. Vamos a ir al segundo punto. Las oraciones son para aquellas personas con el enfoque de que más personas conozcan de Cristo y más sea el número de personas que glorifiquen el nombre de Cristo. Dice acá en el 15, todo esto es para el beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Cuando venimos a la iglesia, nuestro enfoque es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios porque se lo merece. Muy aparte de todo lo que hagamos acá en la iglesia, de alabarle a Dios, muy aparte de orar a Dios, nuestro enfoque es satisfacerle a Dios dándole la gloria al Señor. Muchas veces perdemos ese enfoque. Venimos a la iglesia, me ha pasado muchas veces que vengo a la iglesia y me olvido de con quién estoy tratando,
ni a quién estoy viniendo a conocer o a quién estoy viniendo a visitar. Mi enfoque al venir a la iglesia es darle la gloria a Dios y rogar para aquellas personas que no conocen de Cristo, para que también le den la gloria a Dios y seamos más personas, porque dice acá en 15, todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Nosotros tenemos que reconocer que delante de Dios no somos nada y no tenemos nada y no merecemos nada, pero sin embargo el estar acá delante de Dios, estar postrado escuchando palabra, es un privilegio que el Espíritu Santo ha imputado en nosotros. Aquellas personas que no tienen deseo de escuchar, aquellas personas que no tienen el deseo de leer la Biblia, de escuchar una canción cristiana, de que les aburre, que les aturde, es porque algo no está bien, es porque algo les falta. ¿Qué es? Cristo. Y nosotros tenemos que rogar en el sentido de conocer que a ellos les falta de Cristo y orar por ellos. Señor, te ruego por tal persona. Señor, te ruego. No, y es más, Pablo acá como que exagera más para hacernos ver nuestra realidad, que tan egoístas somos. Continuando con los capítulos más adelante, vamos a ver eso. Es que a veces, como decía antes, nos centramos más en lo que somos nosotros y nos olvidamos de las personas. Y hay el segundo mandamiento, que es importante, que Cristo lo recalca: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una forma de amar al prójimo es sacrificar tu tiempo, sacrificar tu cansancio y dedicar oración para ellos. Como decía, es un deber espiritual y un compromiso que requiere tiempo y energía. Orar no es fácil. No es nada sencillo conectarme con Dios. Es difícil hacerlo por nuestra persona y es mucho más difícil hacerlo por las demás personas. Y Jesús dice: orad por sus enemigos, bendecid a los que os maldicen. Eso es difícil, eso requiere muchísima energía. Por eso es que Pablo agarra y exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Continuamos con la tercera palabra: peticiones. Rogar que Cristo y el Espíritu Santo hagan identificar sus necesidades y luchas y ser partícipes de Cristo. De esta manera, nuestras oraciones deben estar llenas de empatía. Es difícil ponerse en el lugar de las demás personas, mucho más si te miró mal, mucho más si te torció la cara. Y las famosas barridas de pie a cabeza, es difícil orar por ellos, pero el Señor va directo al corazón y dice: ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Eso es difícil, requiere tiempo y energía, pero eso es lo que Pablo va más allá de simplemente orar. Y eso es algo que tenemos que rogar al Señor: Señor, dame este deseo, porque no tengo deseo de orar, ni siquiera por mí mismo. Somos tan inútiles, tan egoístas, que no podemos orar ni por nosotros mismos, ni mucho menos por las demás personas. En el capítulo 2 dice, en el 1, continuamos: por todos los hombres tenemos que orar, primeramente, sin excepción de nada. Y aquí Pablo como que le complica un poquito más, diciendo: por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Alguna vez ustedes han orado por el presidente? Sí. Es difícil muchas veces, porque tú ves y dices: pero qué tan injusto, ¿cómo es posible? El país se cae por pedazos y nuestro primer pensamiento es: y él se lleva toda la plata. ¿Y el Señor qué nos dice? Orar por los reyes y por los que están en eminencia. Orar por los presidentes, por los congresistas, por los vicepresidentes. Y eso es difícil. Nos quedamos en peticiones. Buscamos Romanos 8:26.
Amén. Dice la palabra. Y el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Peticiones. El Espíritu Santo pide por nosotros. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Dice acá. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras. Si el Espíritu Santo ora por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos orar por aquellas personas que no conocen de Cristo? Hechos 7:25. Dice, Hebreos. Dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, que vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Peticiones. Es una forma de interceder por ellos. Yo he tenido la oportunidad de ver a personas que se desesperan cuando un familiar está enfermo, está en debilidad de salud. Como agarran y es posible le oran a la piedra si es que alguien le dice que les va a conceder o les va a sanar. Esa es una forma de pedir, con tal energía, con tal pasión. He tenido la oportunidad de ver. Yo por Barranco, saliendo de mi trabajo, hay un cartel que dice, una virgen que dice, la virgen, supuestamente, ¿no? Dice, yo ruego al Padre por ustedes y me humillo delante de Él para que ustedes tengan paz. Y he visto a varias monjitas ahí arrodillarse. He visto a varias personas que ahí en esa pared lloran y se desesperan. Yo no sé en qué situación tengan, pero esa es una forma de pedir, tal vez cerrada, pero esa es una forma de pedir. Por entender que la gente que no conoce de Cristo tiene una necesidad grande, eso tiene que ser nuestro enfoque. Ser conscientes de que esa persona, si muere, no va a ir con Cristo. Y tenemos que orar. ¿Por qué? Porque si Dios nos manda a amar, tenemos que amarlo con tal sentido, sabiendo a qué lugar van. Eso es gastar energías. Llorar por aquella persona que sabes que se va a perder. Llorar. Esa es una forma de amar y eso es difícil. Señor, perdónalo porque en verdad está equivocado. Señor, perdónalo porque está avanzando más y más a un lugar, a una eternidad lejos de ti. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en peticiones, orar por ellos. Así como el Espíritu Santo interviene en nuestras vidas, orar por ellos. Porque el que va a salvar es Cristo. Dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. El único que nos puede salvar es Cristo. Y si no vamos a Cristo, no vamos a ser salvos. Si nosotros entendemos eso, también tenemos que entender que aquellas personas que no conocen a Cristo van a vivir una eternidad lejos de Cristo. Dice, a medida que oramos por ellos, sean familiares, sean amigos, sean compañeros de trabajo, cada vez más vamos a comprender cuál es su necesidad. La vez pasada tocamos el tema, ¿cómo podrías hablarle tú a una persona, por ejemplo, que ha sufrido una violación, que ha sufrido un maltrato infantil? ¿Cómo tú le hablarías a esa persona? Es difícil, pero a medida que oras por él, te vas dando cuenta que el Espíritu de Dios va a ir trabajando. Porque Dios no falla, Dios no miente. Y Dios nos manda acá a que nosotros tenemos que orar por ellos. Amén. Acción de gracias. En nuestras oraciones debe estar siempre el agradecimiento a Dios por darnos el Evangelio que nos ha escogido para ser sus evangelistas.
que ser agradecidos con Dios. La palabra de Dios en Mateo 18 dice, date gracias lo que de gracia recibes. Nosotros todos estamos agradecidos porque es una oportunidad grande que el Señor nos da de estar acá en su casa. Y una forma de agradecerle a Cristo es hablar de la palabra de Dios a aquellas personas que no conocen de Dios. Orar por ellos. Pero muchas veces nos encerramos en nuestro egoísmo y simplemente decimos, gracias Dios por lo que me das. Y lo que no conocen de Cristo, pues bueno. De repente no lo hemos dicho de esa manera. De repente ni lo hemos pensado de esa manera. Pero nunca hemos pedido dirección a Dios para que nos ablande el corazón y hablarles a ellos. Orar por ellos. Date gracias porque de gracia recibes. Segunda de Pedro 3:9. Dice acá, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que todas las personas se arrepientan. Pero personalmente, nosotros no podemos arrepentirnos. Somos tan inútiles que no podemos arrepentirnos por nuestra propia cuenta. No tenemos esa capacidad. Tanto así que el Señor tiene que trabajar en nosotros. Tanto así que el Espíritu de Dios nos tiene que dar para poder nosotros arrepentirnos. Date gracias porque de gracia recibes, dice. Ahora, si una de estas 4 cosas que mencionamos no está en nuestras oraciones, hay algo que está mal. Hay algo que no está marchando bien. Si oramos y nunca nos acordamos de las demás personas, hay algo que no está bien en nosotros y tenemos que rogar al Padre que nos muestre. Pablo agarra y toca varios puntos. Dice, ¿qué es orar por los perdidos? Si tocamos ahora el punto de las 4 cosas que él menciona: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Saber mi gente no conoce a Dios, orar por ellos, ser agradecidos y orar por ellos. Punto número 2. ¿Cuál es el alcance de orar por aquellas personas que no conocen de Cristo? No podemos ponerle un límite a nuestra oración. No podemos decir, por tal persona sí oro y por tal persona no oro. Nosotros no podemos querer autodisciplinarnos o querer como que mandarnos a nosotros mismos. Pablo dice, somos esclavos de Cristo. Hacemos lo que Cristo nos manda a hacer. Dice que nunca debemos poner límites a nuestras oraciones. Cuando Pablo dice a todos, acá en el capítulo 1, dice, por todos los hombres, nos da un enfoque global. Cuando Dios agarra y dice a Abraham, benditos serán los que te bendicen y malditos serán los que te maldicen. Nuestro enfoque es orar por todos. Y muchas veces, estoy seguro de esto, que nos hemos arrodillado delante de Dios y nos hemos quedado con un silencio, sin palabras. A veces que nos hemos quedado en palabras cortas, sin saber qué decir o sin saber qué orar. Empieza a orar por tu vecino y te vas a dar cuenta que tienes multitud de personas por quienes orar. Acuérdate de los que son reyes, acuérdate de los que tienen cargos, y vas a tener un montón de motivos para orar. Pablo dice, por todos, por los reyes y por todos los que están en eminencia. No es correcto que pongamos límites a nuestra oración. Ezequiel 33:11 dice, la palabra del Señor, Dios mismo dice, yo no quiero que el impío se pierda, sino que vuelva al camino del Señor. El deseo de Dios es de que todos se salven. Pero como decía, no todos podemos salvarnos. No todos vamos a ser salvos, perdón. Porque por nuestra cuenta no podemos. Pero el deseo de Dios es que
Él escogió quiénes van a ser salvos y quiénes no. Pero el deseo de Él es que todos se salven. Vamos a ver Ezequiel 33, 11, qué es lo que dice el Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque habrían de morir. El Señor no quiere que nadie se pierda, pero lastimosamente no tenemos esa capacidad porque nuestra naturaleza no nos lo permite. La humanidad, las personas, nosotros, somos los primeros enemigos de Dios, porque estamos en contra de Dios. Tanto así que el Señor tiene que imputarnos, tanto así que el Señor tiene que convencernos, porque como decía antes, no podemos arrepentirnos por nuestra propia mano. Pero sin embargo, Dios no quiere que nadie se pierda. En el versículo 4 dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos seamos salvos, pero es complicado, es difícil, por lo tanto tenemos que orar por aquellas personas. Orar al Señor para que nos dé fuerzas, para que nos capacite, y orar por aquellas personas que no conocen a Cristo. Eso requiere mucha energía. No. Como decía antes, Pablo menciona a personas con mucho poder, a reyes, a príncipes. Y cuando vemos la injusticia, lo primero que vemos cuando prendemos la noticia es maldad y maldad, y tú dices, ¿pero qué hace el presidente? ¿Qué hacen los policías? ¿Qué hacen los jueces que un día están en la cárcel y el siguiente día están fuera? Dios no nos manda a juzgarlos, Dios nos manda a orar por ellos. ¿Pero qué es lo primero que hacemos? Es ver sus errores, y eso no nos ha mandado Dios. Ve, orar por ellos. No, la palabra del Señor nos manda a que nosotros oremos por ellos. 1 Timoteo 2. Por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay un beneficio que el Señor nos da si oramos por ellos. Mencioné antes de que cuando venimos acá a la casa de Dios, nuestro primer objetivo es darle la gloria al Señor, ¿verdad? Darle la gloria a Dios. Si nosotros agarramos y oramos por los reyes, si obedecemos la palabra, vamos a tener un beneficio, y acá nos menciona en el primero. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero ¿para qué nosotros queremos vivir quieta y reposadamente? ¿Para vivir en lujos? ¿Para vivir tranquilamente en nuestra casa tirada? No. Para poder evangelizar y poder difundir la palabra de Dios a toda persona, a toda criatura. Dice acá, por los reyes, por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Ese es el beneficio que Dios nos da, si es que oramos por los reyes, si es que oramos por los presidentes, que haya calma en el país para que nosotros aprovechemos ese momento y podamos difundir el Evangelio. No para que digamos, qué bacán, qué relajado, el país se calmó, ya no hay guerras, ya no hay pleitos, vamos a vivir quietos. No, sino porque aprovechemos ese momento y podemos difundir más el Evangelio, que es lo que el Señor nos manda, y predicar a toda criatura. ¿Verdad? Dice Tito 3, 1 y 3. Dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar,
a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida está llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Las personas que no conocen de Cristo están en la misma condición que antiguamente nos encontrábamos. Por eso es que nosotros tenemos que entender de que orar por ellos es una forma de agradecerle a Dios. Porque los que estamos acá tenemos que entender de dónde es que nos ha sacado Dios. O sea, una forma y una razón que tú no ores por ellos es porque eres egoísta y es porque no hay conversión todavía. Porque una persona convertida a Cristo es una persona que es agradecida. Por lo tanto, quiere agradar a su Señor. Y si su Señor le dice, ora por el enemigo, ora por aquel que te hace daño, ora porque es injusto, es porque tenemos que orar, porque es una forma de agradecerle al Señor. Y eso es sumamente difícil. Como decía, muchas veces nosotros tenemos tanto resentimiento en nuestro corazón que no podemos sacarlo. Que la primera mirada que te hizo aquella persona que no te cae bien, ya lo marcaste. Y el Señor nos manda a que nosotros oremos por ellos. En Tito 3:3 la palabra es bien clara, dice: recuérdense a los creyentes que se sometan al gobierno. En la época en la que Pablo escribe esta carta, el gobernante de ese tiempo, el gobernante de Roma, era Nerón. Y se dice que Nerón era una de las personas, uno de los gobernantes más malévolos que existían en esos tiempos. Y Pablo exhorta y dice: sométanse a los gobernantes. Cuando Pablo era apedreado, cuando Pablo era naufragado, cuando era azotado, él dice: sométanse. Y la palabra someter no es que tú agarres y a regañadientas, enojándote, molestándote, tú obedezcas. Someterse es aceptar la voluntad con humildad. Dice acá, sométanse al gobierno y a sus funcionarios, tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo bueno. Esto es muy complicado, pero eso es lo que el Señor nos pide. Y ese es nuestro camino. No hacer lo que se nos ocurra, no hacer lo que nuestro corazón egoísta nos dicta, sino lo que la palabra del Señor nos dice. Y eso es sumamente difícil, someterse a aquel que es injusto contigo. Y si lo haces, no lo hagas renegando, o no lo hagas diciendo: hay un versículo que dice: y todo lo que hagas, hazlo sabiendo que lo haces para el Señor. Si tú agarras y obedeces a las personas y te sometes a las personas y dices: todo lo que yo hago, lo hago pensando en el Señor, te estás llevando la gloria a ti mismo. Te estás llevando la gloria a ti mismo. Y la pastora decía: no, ya tu recompensa ya la tuviste, porque te llevaste la gloria. Ya no hay recompensa para ti, porque la gloria te lo acabas de recibir. Y dices: pero yo lo hago porque todo lo que yo hago es para Cristo, trabajando. Ya no. Eso ni siquiera se tiene que pasar por tu mente. Cuando dice acá, tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No calumniar. Uy, qué difícil es esto. No calumniar a nadie y evitar pleitos. Cuando te das cuenta que en el trabajo te descuentan algo que ni siquiera te diste cuenta en qué momento, lo primero que haces es renegar y decir: ¿cómo es posible? ¿Cómo son injustos? Y tantas cosas más, hasta lisura te puede salir. Pero acá el Señor nos manda y dice: no deben calumniar a nadie y tienen que evitar los pleitos. Si el Señor te dice: mira, esta venganza, pues ya, pues, la venganza es del Señor, ya se te estafaron. Lastimosamente, ya no se puede hacer nada.
La gloria es para Dios. Amén. Como decía, cuando hay paz, cuando oramos por los presidentes y el Señor toca sus corazones, de una u otra forma, Dios va a trabajar en ellos. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar para poder evangelizar más, para poder hablar más de su palabra. Otro punto. ¿Por qué debemos orar por ellos? ¿Por qué es que nosotros tenemos que orar por los perdidos? Vamos a leer capítulo 3 al 7. Segunda de Timoteo 2, 3 al 7. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí vamos a entendernos. El capítulo 3. Porque esto es bueno delante de Dios. Primero que nada, como antes decíamos, cuando venimos a la iglesia, nuestro enfoque es darle la gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios es bueno. Y el Señor dice, orar por los perdidos es bueno y agradable delante de Dios. Pablo dice, 1. Orar por los perdidos es moralmente correcto. Primero, Ezequiel 23:11 nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que todos se arrepientan. Dice, arrepiéntanse, aléjense de su camino y vuelvan a Cristo, porque van a morir, dice Dios en Ezequiel 23:11. Entonces, una de las formas de ser agradecidos y de cumplir la voluntad de Dios es orar por las personas. Dice, ¿no? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora, los incrédulos por general viven de una manera orgullosa, una manera soberbia y muchas veces desprecian la palabra de Dios. Y muchas veces, carnalmente viéndolo, no te da ganas de orar por ellos. Cuando te vas con qué ánimo a querer hablar de la palabra de Dios y te mandan a volar, no te ganas de orar por ellos. Pero Dios te dice, ora por ellos porque eso le agrada a Cristo. Eso es bueno para Dios. Pablo lo dice, esto es moralmente bueno. Punto número 2. Orar por los perdidos es consecuente con el deseo de Dios. Como antes decíamos, Dios desea que todos se salven. El deseo de Dios es que todas las personas se salven, pero lastimosamente no todos van a ser salvos. Dios ha escogido, ha destinado a algunas personas. Pero eso de que Dios ha destinado no va en contra de su deseo, porque Dios sí lo desea para todas las personas, que todos se salven. Pero no podemos salvarnos con nosotros mismos, no podemos hacer nada con nosotros mismos, por eso que Dios escogió a ciertas personas. Y nosotros no sabemos quiénes son aquellas personas escogidas, por lo tanto tenemos que orar. Así la persona no vaya a ser salva, tenemos que orar porque esto es agradable ante el Señor. Amén. Juan 17:6 dice la palabra. Amén. Si alguien lo lee, por favor. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Amén. Aquellas personas que Dios ha designado, Cristo los guarda, Cristo los protege. Y nosotros tenemos que orar sabiendo de que Dios está detrás de nosotros. Sabiendo que nuestra oración no son simples palabras, sino que Dios los respalda. Jesús dice, a los que me has dado, los he cuidado, excepto que por expresión se refiere a Judas. Pero Dios está con nosotros. Cuando nosotros oramos para aquellas personas, Dios escucha. Cuando le dice a Abraham, benditos los que te bendicen. ¿Alguna vez hemos orado por el pueblo de Israel? A veces ni nos acordamos que es el pueblo bendito por Dios. Ni siquiera nos acordamos de eso, pero Dios te dice, bendito es los que te bendicen. Amén. Otra razón que Pablo da, orar por los perdidos, refleja la unidad de Cristo. En Deuteronomio 4:35 dice que Dios es uno.
es el único Dios, no hay otro Dios aparte de Él. No. Entonces, orar por los perdidos hace que nosotros estemos en unidad con Cristo, en unidad con la iglesia, en unidad con los hermanos. Porque como no puede que tu mano haga una cosa y que tu pie quiera caminar por otro lado, o que tú mires para un lado y tus pies vayan a caminar por otro lado. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Nosotros tenemos que agarrar y ponernos en comunión con Cristo, unánimes, y orar por aquellas personas que no conocen a Dios. Por eso, como decía al principio, es difícil, pero la parte fundamental, lo más esencial de una persona que recién se convierte en Cristo es orar. Y muchas veces el cansancio, el trabajo, es devastador. Cuando vienes a casa, lo primero que haces es querer comer y dormir. Y a veces, eso a la hora que vas a ir a dormir, tú dices, tengo que agradecer. Y cuando tú separas ese último momento para Cristo, cuando tú separas ese último momento para alabar a Dios o para orar a Dios, lo único que te quedan son 5 o 10 minutos de tiempo, porque el cuerpo ya cambió. Pero si tuviéramos la mentalidad de decir, bueno, vengo de trabajar y doy gracias a Dios porque no tuve un accidente, y doy gracias a Dios porque me fue bien en el trabajo, porque a pesar de que tal vez me trataron mal, tengo vida, y vienes a tu casa y lo primero que haces es orar y darle gracias a Dios, sería otra historia. Pero a veces ponemos nuestro cansancio por encima de todo, comemos y ya nuestro cuerpo está pidiendo descanso. Y cuando ponemos a última hora, al último minutos antes de dormir a Cristo, solamente tenemos oportunidad para orar 5 o 10 minutos. Y le decimos, Señor, gracias, y silencio total. Y es una oración que al Señor no le agrada. Es una oración que el Señor tal vez no escucha porque le estás dando el último lugar. Dice la palabra que el Señor quiere todo de nosotros. Eso es algo que tenemos que entenderlo. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor quiere todo de nosotros, se refiere a que no tenemos que ponerle en último lugar. No tenemos que agarrar y esperar el último momento donde el cuerpo ya no da para recién orar. O en las mañanas. Levantarse y lo primero que tenemos que hacer es orar. Lo primero, esa es la necesidad que tenemos que tener. Porque si una persona no ora, ¿cómo puede tener fe? ¿Cómo puede creer en Dios? Tú no te vas a una persona y le das un abrazo sin haberlo conocido. Te vas a la primera persona que te conoce en la calle y dices, hola, y lo abrazas. No, tienes que conocerlo, tienes que hablar con él para tener esa confianza. ¿Cómo podemos conocer de Cristo si es que no oramos entonces? Eso es lo que Dios nos pide. Amén. Ahora, orar por los perdidos refleja la plenitud de la expiación de Cristo. La expiación de Cristo cubre todo lo que Él abarca. Y eso no tenemos que olvidarnos. Cuando Dios muere, da la oportunidad de que todos nosotros nos acerquemos a Él. Pero lastimosamente no todos valoramos eso. Y tenemos que orar. ¿Por qué? Porque aquella persona que no conoce a Dios no le importa el sacrificio de Dios y por lo tanto lo pisotea. Y eso el Señor lo toma en cuenta. Y esa es una responsabilidad nuestra. Porque si no oramos por aquellas personas que no conocen a Cristo, somos partícipes de su maldad para con ellos. Amén. Y Dios dice que no va a tomar por inocente. Nosotros no vamos a agarrar y decir, Señor, vine cansado del trabajo y pues no me dio tiempo de orar por aquel que no conoce. Dios no nos va a tomar como inocentes. Dios te va a decir, te has levantado a las 5 de la mañana y te has acostado a las 11 de la noche. Has tenido tantas horas para poder orar para aquella persona que no conoce a Cristo y me vienes a decir que no has tenido tiempo por el cansancio. No hay excusa para delante de Dios. No vamos a tener excusa. Entonces, tenemos que agarrar y poner más énfasis en el amor de Dios, en la orden que el Señor nos da, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el segundo mandamiento más importante.
de la Biblia, dice. No, ahora nos vemos. 1 Timoteo 2:6, regresamos. 6. El cual se dio a sí mismo un rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo, cuando muere, Él se da en rescate por todos, dice. Así que nosotros no podemos decir, Cristo murió por mí y estoy agradecido por eso. Y nos olvidamos de lo demás. Cristo murió por mí y tengo que tener en cuenta que también murió por aquella persona que no conoce de Cristo, por lo tanto tengo que orar por él. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. Ahora sí. Vamos a entrar ya a la parte más complicada tal vez, donde dice, ¿cuál es nuestra actitud? ¿O cuál tiene que ser nuestra actitud al orar por las personas que no conocen de Cristo? 1 Timoteo 2:8. Este es el último versículo que vamos a tocar. Es lo que el Señor nos pide. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al orar por ellos? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vimos en Tito 2:3 que la palabra nos dice que nos sometamos. Que nos sometamos. Y la palabra someter no es de que tú cumplas o que tú obedezcas renegando o molesto. Someterse es aceptar la voluntad amorosamente y hacerlo con amor. Y ahí sí entra a tallar sabiendo que no lo estás haciendo para esa persona, sino lo estás haciendo para Dios. Pero tú no vas y dices, me someto, pero ojo, no le estoy haciendo para ti, lo estoy haciendo para Dios. Ahí ya la gloria es para ti, ya la gloria no es para Dios. Entonces, el enfoque, como les decía, el enfoque de nosotros al venir acá a la iglesia es darle la gloria a Dios. Y una forma de darle la gloria a Dios es obedecer su palabra, orar por los perdidos. Y eso es complicado, eso es difícil. No. Y Pablo acá nos da la última instrucción. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Y este versículo no es para tomarlo a la ligera. No podemos agarrar y simplemente leerlo y pasar al siguiente versículo así, por así. Detenernos un tiempo y volverlo a repetir cuantas veces podamos para poder entenderlo. ¿Cuál es el enfoque, cuál es el trasfondo que hay detrás de todo esto? Porque desde el capítulo 1 que leemos, Pablo agarra y da instrucciones a Timoteo y muchas cosas que están pasando. Y él agarra y dice en este versículo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Se refiere primeramente a los líderes, aquellos que llevan un cargo, aquellos que son responsables de tus hermanos. Ora por ellos, porque el Señor te da un cargo, no te ha dado simplemente un par de personas para que simplemente les hables. Muy aparte de hablarles, muy aparte de predicarles, tienes que orar por ellos. Tienes que pasar tiempo con Dios orando por ellos, levantarte por las mañanas y decir, Señor, te oro por tal persona. Porque es una forma de agradecerle a Dios. Dale gracias lo que de gracia recibes. Si hoy estamos acá no es porque hemos hecho un mérito, es porque el Señor nos arrastró a nosotros. Y la oportunidad que Dios nos da, tal vez está de tener un cargo, una responsabilidad, es un privilegio grande que no podemos pasarlo por alto. Tenemos que orar por esas personas. El pastor siempre recarga y dice, a veces en la iglesia faltan personas que todavía no se han convertido, que no han entendido la palabra, que no han entendido el evangelio. Tenemos que orar por ellos. Porque Cristo los toque, porque Cristo entre a su corazón. Porque como decía, somos egoístas al punto de que a veces endurecemos nuestro corazón. Y tocaba la palabra que usted decía, no, somos como unas montañas que si tuviéramos fe, lo morimos de un lado a otro. Esa montaña es nuestro corazón, esa dureza es nuestro corazón. Parece que el Señor, si tuvieras fe, y versículos atrás dice, no, si tu hermano te ofende, perdónalo. Si te ofende 7 veces, perdónalo. Pero es que es difícil. Tienes que tener muchísima fe para poder arrancar el dolor de tu corazón y poder perdonarlo.
Tienes que tener muchísima fe para arrancar tu orgullo y tener que orar por aquella persona que te ofendió. Orad por los reyes, orad por los presidentes, por los congresistas, sabiendo que son injustos. Pero ora por ellos, porque es lo que el Señor nos manda, ora por ellos. Es más, y acá lo recalca, dice, quiero pues que los hombres oren en tu lugar levantando manos santas. Vamos a detenernos acá en levantando manos santas. No se refiere a una postura, simplemente, sino que tú vivas una vida en constante comunión con Cristo. Manos santas, siendo consciente de que el Señor te tomó de un montón de personas que te dijo, ven acá. Soy agradecido, por ejemplo, que soy el último de los hermanos y el Señor me ha tocado. Oro por mis hermanos y me da miedo saber de que yo no hice nada, tal vez nunca oré por ellos. Entonces el Señor me manda, ora por tus hermanos, ora por tus padres, por tus jefes, por tus vecinos. Muchas veces tenemos tiempo para pleitear con los vecinos, pero no para orar por ellos. El Señor nos dice, ora por ellos levantando manos santas. No se refiere a que tú te arrodilles y levantes las manos y hagas oraciones todos los días, sino que tú seas consciente de que tu oración va dirigida a una persona que no conoce de Cristo. Eso es difícil, eso requiere muchísima energía, muchísimo tiempo. Es tener que pensar en ellos. Tener que pensar en ellos. Y a veces es egoísta decir, no tengo tiempo para pensar ni en mí mismo y voy a pensar en otras personas. Cristo no nos mandó a eso. Ora por esas personas. Si te golpean en una mejilla, dale en otra. Si te golpean en una mejilla, si te hablan con desprecio, te miran con desprecio, ora por ellos. No te hacen ni más ni menos. Delante de Dios eso es bueno. Delante de Dios eso es agradable. Y quiero pues que los hombres oren en todo lugar. En todo lugar. Cuando la palabra de Dios dice en todo lugar, no dice que ores los miércoles, los viernes, los sábados y los domingos que tienes servicio. En todo lugar. Orar sin cesar en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Vamos a detenernos acá en esta palabra, sin ira. Muchas veces oramos y queremos camuflar nuestras oraciones y decimos, ora al Señor para que ese hombrecito, para que ese hombre se arrepienta de que es un pecador. Pero esa palabra, se arrepienta, pero es un pecador, se va con tanta ira, con tanto enojo, comparado a un insulto, es igual. Es igual, es como si te hubiera dicho, muérete. Dejo de decir que se arrepienta, es como si hubiera dicho, muérete o rómpete la pierna o no sé, sufre un accidente. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. En estas dos palabras, sin ira y contienda, resume casi todo lo que hemos leído. Por eso decía, este versículo no lo podemos pasar por alto, porque después ya sigue, ¿no? Asimismo que las mujeres se atarían, ¿no? Está en el mismo tema, pero no podemos saltear este versículo. Tenemos que agarrar y ser conscientes que no estamos actuando por nosotros mismos. Veamos Timoteo 1, desde el 18. No, desde el 12 al 16, perdón. Primera de Timoteo 1, del 12 al 16. Voy a leerlo. El ministerio de Pablo está. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque la hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero,
Por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda clase de clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo fue una de las personas que estaba en el asesinato de Esteban. Y él recalca esto: oren por las demás personas. Aquí podemos ver que la oración de Esteban dio efecto en la vida de Pablo. Porque al final Pablo se convirtió al cristianismo, se convirtió y fue salvo. Entonces, nuestra oración, a pesar de que nos estén apedreando, tenemos que enfocarnos de que en un momento Dios lo puede salvar. Y esa gloria no es para nosotros, sino es para Cristo. Porque cuando Esteban es apedreado, es asesinado, y Pablo está ahí dirigiendo eso, y él escribe esto y dice: soy yo uno de los primeros pecadores que he injuriado, que he lastimado, que he golpeado, y el Señor ha tenido misericordia de mí. Eso nos muestra de que nuestra oración puede causar un efecto en otras personas, y la gloria es para Cristo. Amén. Entonces, más allá de que vengamos a la iglesia, más allá de que oremos por nosotros y por los demás, tenemos que ser conscientes, hermano, que la gloria es para Dios. Y que tal vez nosotros en nuestra oración oremos tanto a Dios y digamos: pero no veo resultado, pero no veo que mi vecino cambie, no veo que tal persona cambie. Es que Dios tiene su tiempo. Dios sabe en qué momento lo va a hacer. Todo es para la gloria de Cristo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que orar por nosotros mismos primeramente, para que el Señor nos dé un corazón compasivo, acercarnos a Cristo más y más, tener hambre de su palabra para poder transformar nuestro corazón y poder entender cuál es la necesidad de aquellas personas que no conocen a Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie.